Quien les habla es el doctor Juan Víctor Aliaga Gutiérrez y damos inicio a esta temática que es el sistema linfático. Si bien nosotros conocemos a un nivel el concepto de homeostasis, que es el equilibrio existente en el organismo, una relación de equilibrio entre el medio interno y el medio externo, y que además este sistema linfático, al contribuir a este equilibrio, es decir, a la homeostasis, tendrá una importancia fundamental en relación al componente de concentración del líquido intersticial. Y además estará relacionado a los mecanismos de defensa del organismo. Vale decir que ante algunos agentes patógenos, ante algunas enfermedades, será parte de nuestra defensa el sistema linfático. Es en ese sentido que nosotros hablamos de un mantenimiento de la homeostasis corporal. Vale decir, contra los agentes nocivos que existen a nivel del medio externo y que pueden alterar nuestro medio interno. Esta inmunidad, o también conocida como una resistencia, es la capacidad de nuestro organismo para protegernos de las lesiones frente a las enfermedades y que además se tendrá algunas alteraciones en relación a las condiciones anatomofuncionales de las personas. Vale decir que puede existir una vulnerabilidad, una falta de resistencia a todo este componente del conjunto de mecanismos a nivel intracelular y extracelular. Se denominará susceptibilidad. Entonces, todas las personas somos susceptibles a estos agentes patógenos o a determinadas noxas que llegan a determinar un desequilibrio. Y cuando nosotros hablemos de la resistencia, hacemos alusión al sistema inmunitario, por lo cual existirá uno que está relacionado a un contexto innato y uno adaptativo. El sistema linfático como tal, entonces, estará conformado por estructuras anatómicas, por elementos importantes para cumplir su función. Entre ellos, el sistema linfático estará compuesto por la linfa, los vasos linfáticos, los cuales transportarán a esta sustancia denominada linfa. Y además que en el componente de las estructuras y órganos que conllevan la conformación del sistema linfático estarán aquellos denominados tejidos linfáticos, donde se llega a producir una secuencia de procedimientos celulares a nivel de estos tejidos linfáticos. En otra manera, sería el componente de la maduración, almacenamiento de un grupo celular denominado linfocitos. Y que además el sistema linfático, como tal, en secuencia de sus funciones, estará involucrado en el detalle de la contribución del movimiento, del mantenimiento de las concentraciones adecuadas de los líquidos corporales. Y como hemos indicado, en todo este sistema linfático compuesto por linfa, vasos linfáticos, tejidos linfáticos, nos tendrán que ayudar frente a los agentes patógenos, es decir, que es nuestro mecanismo de defensa. En la imagen, si se dan de cuenta, si son muy detallistas, están de color verde estos vasos linfáticos, ¿no? Entonces, en cualquier libro de anatomía o cualquier libro del área de salud, hacen relación a la coloración verde para el sistema linfático. Entonces, en las funciones del sistema linfático serán tres entre estas funciones. Entre ellas será el drenaje del exceso de líquido intersticial, el transporte de los lípidos que nosotros recibimos por nuestra dieta y el desarrollo de la respuesta inmunitaria. Cuando hablemos del drenaje del exceso de líquido intersticial, hace alusión que los vasos linfáticos drenan el exceso del líquido intersticial
a nivel de los espacios tisulares y que este lípido intersticial va a dirigirse al tejido de la sangre. En la función del transporte de los lípidos de la dieta, los vasos linfáticos se van a encargar para realizar el transporte de determinadas sustancias, como ser lípidos o vitaminas. En las consideraciones de las vitaminas existe un grupo que se denomina vitaminas liposolubles, representado por la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina A, que son características físico-químicas de ser liposolubles, ¿no? Que estas van a ser el resultado del proceso de la digestión, de la absorción a nivel del sistema digestivo. En relación a la tercera función del sistema linfático, que es el desarrollo de la respuesta inmunitaria, el tejido linfático en conjunto va a iniciar las respuestas frente a una noxa, frente a un detalle de agente patógeno. O también puede activarse frente a una respuesta de células anormales en determinadas regiones. Entonces, en la imagen esquemática que tienen en la diapositiva, vemos que evidentemente estos vasos que son de color verde son los vasos linfáticos. Y estos vasos linfáticos tienen una relación de distribución en casi toda la extensión de nuestro organismo. Vale decir, a nivel de la región cervical, a nivel de la región axilar, a nivel de la región abdominal, a nivel de la región inguinal. O sea, la distribución es extensa, ¿no? A nivel de este segmento. Entonces, tenemos aquí una relación en lo que se refiere a el detalle de mantener ese equilibrio. Entonces, quiero que atiendan este detalle. El organismo, las personas, tenemos en nuestra organización a células, ¿no? Eso es parte de nuestra organización a nivel anatómico. Entonces, tenemos a una célula que está aquí representado por un rectángulo, ¿no? Esta célula es independiente, es autónoma y se halla limitada por una membrana celular, ¿no? La bicapa lipídica a nivel celular. Y a nivel de muchas células, es decir, en el componente de unión de las células, existirá un espacio. Entonces, a eso se denominará espacio extracelular. Entonces, la relación del equilibrio se tiene que producir a nivel del interior de la célula con el exterior de la célula. Vale decir, a nivel del espacio intracelular con el espacio extracelular. Y vean que a nivel de un organismo, de una persona, es decir, en el medio ambiente, existen agentes patógenos, que aquí está representado con un sol negro, ¿no? Entonces, imaginemos que este es el medio ambiente, vale decir, el piso, la pared, etcétera, ¿no? Un agente patógeno. Este agente patógeno tiene que ingresar en el interior de la persona, es decir, tiene que ingresar a nuestro organismo, ya sea a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo puede ser una herida. Si existiera una herida, una solución de continuidad, entonces hay una lesión a nivel de nuestra piel y por lo cual pueden ingresar agentes patógenos, ¿no? Entonces ingresa el agente patógeno, este agente patógeno lo que hace es tratar de ingresar en el interior de la célula. Y miren cómo ha ingresado a nivel del interior de la célula. Y también se va a distribuir el agente patógeno a nivel de los espacios existentes entre células, es decir, a nivel del espacio extracelular. Ya en el componente de la función celular, el agente patógeno tiene una intención. Es que las otras células que nos protegen no la identifiquen como patógena, no la identifiquen como un riesgo, es decir, que trata de estar disfrazada.
Entonces, alterará las diferentes funciones celulares, entre ellas a nivel del componente de los ribosomas, aparato de Golgi, etcétera, con lo cual tranquilamente ese agente patógeno disfrazado puede caminar, puede dispersarse a nivel del espacio extracelular y con lo cual llega a dañar o llega a ingresar a otra célula. Y vean aquí que a nivel del cuadrante superior de mi izquierda está el agente patógeno en otra célula. Y esta, de la misma manera, va a ser alterada por el agente patógeno y también va a ser disfrazada. Con lo cual se disemina, con lo cual se altera este equilibrio existente entre el medio intracelular y extracelular. Y consecuentemente se puede producir la signosintomatología de una enfermedad, ¿no? Entonces, este detalle es real. Este detalle se produce a nivel de nuestro contexto. Un ejemplo claro de este detalle puede ser el gran impacto que hemos tenido con COVID, ¿no? Si ustedes se dan de cuenta, es un agente patógeno viral que está en el medio ambiente, el cual tiene que ingresar a una persona a través ya sea de vías respiratorias, por un mecanismo, llega a infectar las células de determinadas regiones y por lo cual se produce la enfermedad, ¿no? Entonces, el detalle y la importancia de tener aquí la idea es que se tiene que detallar un desequilibrio existente entre el medio intracelular y el medio extracelular. Entonces, ahí la importancia de nuestro sistema linfático, el cual se activa y nos defiende de estos agentes patógenos, ¿no? Ya sean de condiciones de bacterias, virus, etcétera, ¿no? Algo que es muy importante en la relación de los vasos linfáticos es lo siguiente. Si bien nosotros hemos llevado en la anterior clase el sistema cardiovascular, que está representado por una bomba, que es el corazón, el cual hace una sístole y una diástole para realizar un movimiento unidireccional del tejido de la sangre, que estará representado por vasos, ¿no? Es decir, arterias y venas, que en este caso vemos en la representación esquemática una arteria de color rojo y una vena de color azul. Y ya será a nivel del componente de vasos de gran calibre, de mediano calibre, de calibre muy pequeño, y también en el componente de capilares arteriales y capilares venosos, ¿no? Entonces, ese componente es el movimiento de la sangre, es decir, que se realiza el movimiento de la sangre a nivel de los vasos arteriales y venosos. Pero los vasos linfáticos no tienen relación con el movimiento de la sangre. Lo que los vasos linfáticos realizan y ayudan es al movimiento de la linfa, es decir, a la circulación de la linfa, que también compone un sistema o un circuito cerrado. También tiene solo una dirección, es decir, el movimiento de la sangre es unidireccional. No es bidireccional, ni tampoco se tiene que hacer un retroceso, sino es unidireccional. Y que para producir el detalle de la comunicación existente entre el sistema cardiovascular y el sistema linfático es a este nivel. A nivel del capilar linfático, a nivel de la arteriol y de la vénula, a nivel de los segmentos más pequeños de la extensión de los diámetros intraluminales a nivel del sistema linfático y del sistema cardiovascular. ¿Ya? Entonces, decimos que los vasos linfáticos van a nacer como capilares linfáticos y que estos capilares se van a encontrar a nivel de los espacios intercelulares, es decir, en los espacios existentes entre células. Imagínense entonces el tamaño que tienen estos capilares, son muy pequeños, ¿no?, para estar presentes en estos espacios intercelulares. Y que además nos dirán que los capilares que están a nivel de este segmento van a tener una relación con aquellos llamados capilares sanguíneos, ¿no? Y que van a tener una relación en cuanto se refiere al movimiento de algunas sustancias, en especial al movimiento del líquido intersticial existente, ¿no?
Luego tenemos aquí la misma imagen. Vean que tenemos aquí el componente del sistema cardiovascular representado por el aspecto de una arteria y una vena que forman el capilar sanguíneo, que aquí lo pueden ver de color azul y rojo. Y luego tenemos a nivel de este capilar el capilar linfático, ¿no? Que está a manera de una red de coloración verde. Entonces, nos dice que estos capilares linfáticos están en los espacios entre células y que además van a poder absorber moléculas grandes, ya sea proteínas o lípidos, y que además tienen que realizar el movimiento de la linfa en una sola dirección. Vuelvo a repetir. El movimiento de la sangre también se realiza en una manera unidireccional. Por eso aquí en las flechitas, si se dan de cuenta, estas flechitas solo muestran una dirección para el movimiento de la linfa. En las condiciones de la descripción anatómica del sistema linfático podemos nosotros apreciar troncos. Estos troncos son principales y están en relación a nivel de la región lumbar, de la región intestinal, de la región broncomediastínico, subclavio y yugular. Entonces, los troncos lumbares se van a encargar de recolectar la linfa, que proviene de los miembros inferiores, las paredes y los órganos de la pelvis, los riñones, las glándulas suprarrenales y la pared abdominal. El tronco intestinal, que tiene una relación de drenar la linfa del estómago, el intestino, el páncreas, el vaso y parte del componente del hígado. Los troncos broncomediastínicos son aquellos que recolectan la linfa a nivel de la pared torácica y los pulmones y también del corazón. El tronco subclavio, que transporta la linfa de los miembros superiores y también que va a drenar la linfa proveniente de la región cervical y de la región de la cabeza. Entonces, desde el punto de vista de asimilar el diámetro de estos vasos linfáticos, también existen grandes vasos linfáticos, es decir, que su diámetro es considerable, por lo cual nosotros hablamos de dos conductos principales, el conducto torácico y el conducto linfático. El conducto linfático se halla en el lado derecho y que a su vez van a tener una relación de mantener ese movimiento unidireccional de la linfa. Entonces, en esta imagen vemos lo siguiente. Todo lo que está de color verde es la representación esquemática de vasos linfáticos. ¿Qué contienen los vasos linfáticos? La linfa. Y el movimiento de la linfa es a manera unidireccional. Pero si ustedes le notan aquí, estos vasos linfáticos van a representar en determinadas regiones que sean vasos importantes, vasos de considerable en relación a su diámetro intraluminal. Ellos se llamarán troncos, ¿no? Que hemos detallado, el tronco subclavio, broncomediastínico, yugular, etcétera, ¿no? Y vean que esto del componente del sistema tubular de los vasos linfáticos tiene una relación continua, es decir, es como un círculo. Por eso se dice sistema tubular unidireccional. Entonces, hemos detallado que va a haber dos grandes conductos, a nivel derecho y a nivel izquierdo. Entonces será el conducto linfático del lado izquierdo, o llamado también conducto torácico. Este detalle de conducto torácico mide entre 38 y 45 centímetros de longitud. Comienza a nivel de una dilatación que se denomina cisterna del Kilo o cisterna de Becker
que se localiza a nivel de la segunda vértebra lumbar. Y es el principal conductor que tiene la relación de mantener el movimiento de la linfa a nivel de este componente. Y que a nivel del cisterna del quilo recibirá la linfa de los troncos lumbares derecho e izquierdo y también del tronco intestinal. Entonces volvemos a la imagen y vemos esto. Vean que donde estoy señalado con el puntero de la computadora se denomina cisterna del quilo, ¿no? Esta es una estructura por la cual es importante que tiene la relación el conducto torácico o conducto linfático izquierdo. Vean aquí, tenemos aquí el cisterna de Kilo o de Beckett, que está a este nivel, a nivel de la segunda vértebra lumbar. Luego tenemos el conducto linfático derecho. Este conducto mide de 1.2 centímetros de longitud y recibe la linfa de los troncos yugular derecho, subclavio derecho y bronco mediastínico derecho. También se recoge la linfa de la región superior derecha del cuerpo. Desde el conducto linfático derecho, la linfa va a llegar a nivel de la relación de continuidad, si valdría el término, a tener una relación con la sangre venosa, esta proveniente de las venas yugular interna derecha y subclavia derecha. Luego tenemos aquí la formación y la circulación de la linfa. Entonces, la mayor parte del componente de la linfa son los componentes del mismo plasma, que se filtran con facilidad a través de las paredes de los capilares para formar el líquido intersticial, y que los vasos linfáticos drenan este líquido filtrado y lo transforman en linfa. Entonces, en la imagen podemos ver lo siguiente. Lo que está representado de color naranja con un centro es una célula. Entonces tenemos aquí la membrana celular, el núcleo, el citoplasma. Y podemos ver diferentes células que están en continuidad, que están unidas o que están cercanas. Una célula, dos células, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 células en la imagen. Y vean que cada una de estas células están separadas o están limitadas por algo que se denomina espacio extracelular, fuera de la célula, ¿no? Entonces, ese espacio extracelular son donde se producen este movimiento del líquido intersticial. Vean que a nivel del componente, ya sea del espacio extracelular, ya sea un componente a nivel de las diferentes moléculas, a nivel del líquido que ha sido filtrado, migran, es decir, se produce un movimiento. Y vean dónde se dirige. Se dirige a nivel de un vaso linfático, que en la imagen está representado de color verde. Y vean que este líquido excedente, que es del líquido intersticial, ingresa al interior del vaso linfático, por lo cual a nivel de este vaso linfático se va a producir la linfa, y lo cual se realiza el movimiento de esta linfa, ¿no? Entonces, para que se produzca el movimiento de la linfa, es muy importante indicar y estar claro que existen dos bombas. Entonces, hacemos un paréntesis. En este paréntesis recordemos a nivel de la circulación mayor y menor, que comprende el movimiento de la sangre, del tejido de la sangre, representado por la circulación mayor y menor, ¿no? La circulación pulmonar, la circulación sistémica. Y ese movimiento, que también es un circuito cerrado, tubular, se lo realiza porque el corazón trabaja, porque el
corazón actúa como una bomba, es decir, sístole, diástole cardíaca, produce ese movimiento del tejido de la sangre en el sistema cardiovascular. Pero a nivel del sistema linfático no existe un corazón linfático, no existe. Entonces, ¿cómo se llega a producir ese movimiento de la linfa si no existe un corazón linfático que pueda hacer expansión, relajación, contracción, relajación? Si no existe este corazón linfático. Entonces, el movimiento de la linfa se va a producir por dos características importantes. Uno, que se debe a una bomba muscular esquelética. Y la otra que es a nivel de la bomba respiratoria. Entonces, volvemos a decir, el movimiento de la linfa se produce por la bomba muscular esquelética y la bomba respiratoria. Cuando nosotros hacemos alusión a la bomba muscular esquelética, indicamos que las contracciones musculares esqueléticas contribuyen a los vasos linfáticos para que se pueda realizar ese movimiento de la linfa. El otro detalle, que es la bomba respiratoria, indicará que la linfa va a moverse desde la región abdominal, donde existe una mayor presión, es decir, la presión intraabdominal, que es mucho mayor, y se dirigirá la linfa de esta región abdominal hacia la región torácica. Y la característica en relación a la región torácica es que la presión es mucho menor en comparación a la abdominal. Y que además a este componente existente de las dos presiones, tanto intratorácica e intraabdominal, influye el detalle de la expiración, donde las válvulas de los vasos linfáticos van a evitar el reflujo de la linfa. Y algo muy interesante es la respuesta que se produce a nivel del músculo liso en los vasos linfáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el vaso linfático se distiende, es decir, si aumenta su diámetro intraluminal, la respuesta del músculo liso de la pared del vaso linfático es contraerse. Y con lo cual, esta respuesta de este músculo liso a nivel de las paredes del vaso linfático ayudará al movimiento de la linfa. Vale decir que pueda continuar de un segmento a otro segmento del vaso linfático. Entonces, aquí tenemos una relación para poder entender la anterior diapositiva. Si bien nosotros hemos recordado que el sistema cardiovascular estará representado por el movimiento de la sangre, del tejido de la sangre, y en su detalle será la circulación menor, la circulación mayor, que es a través de una estructura denominada corazón. Y este corazón hace una relajación y una contracción, una sístole y una diástole cardíaca. Entonces, gracias al corazón se realiza ese movimiento del tejido de la sangre. Pero miren en esta imagen, que está de coloración amarilla. Entonces, eso hace alusión al sistema linfático que contiene en su interior a la linfa. Pero miren que no tiene ningún corazón, no tiene relación con ningún corazón. Entonces, aquí es importante lo que hemos detallado, ¿no? Uno, el componente a nivel del grupo muscular, la bomba muscular esquelética, y el componente de la bomba respiratoria para que se realice el movimiento unidireccional de la linfa. Tenemos aquí también otro detalle, otra imagen en comparación ya al sistema de circulación mayor y al sistema circulatorio menor, ¿no? Y la relación de los vasos linfáticos que están a nivel de este segmento de coloración verde, ¿no? Entonces, esto tiene que estar claro.
que la circulación linfática es a través de los dos grandes componentes, vale decir, por la bomba muscular esquelética y la bomba respiratoria. Además, en este sentido, habíamos indicado que el sistema linfático se va a componer por tejidos. Estos hacen posible distinguir aquellos que consideramos tejidos linfáticos u órganos linfáticos y se los agrupa en dos grupos: los órganos linfáticos primarios y los órganos o tejidos linfáticos secundarios. Los órganos linfáticos primarios son los sitios donde las células madre se dividen y se diferencian en células inmunocompetentes y que son capaces de producir una respuesta inmunitaria. Si bien su nombre nos indica primarios, hace alusión a este componente celular. Y los órganos o tejidos linfáticos secundarios son el sitio donde se van a desarrollar la mayor parte de las respuestas inmunitarias, es decir, de nuestras defensas. Entonces, tenemos como órganos linfáticos primarios la médula ósea, el timo. Órganos linfáticos secundarios, los ganglios linfáticos, el vaso y los ganglios también linfáticos que están en distribución a nivel de manera de folículos en determinadas regiones. En el componente de este sistema linfático tenemos que considerar cada una de esas estructuras que llegan a participar en las determinadas funciones. Tal es el caso del timo, que es un órgano bilobulado y que se localiza a nivel del mediastino, con exactitud a nivel del esternón y la aorta, y que sus lóbulos se encuentran unidos por una capa de tejido conectivo, el cual los llega a envolver, y que estarán separados por una cápsula de tejido también conectivo, y que en su detalle se viene a detallar que estará formado por una zona de corteza externa y una médula central que tiene una relación en los preparados de piezas anatómicas a nivel histológico, que la zona de corteza externa se tiñe con intensidad y la zona central, la médula, en relación a una tinción más clara, ¿no? Esto en los componentes de preparados histológicos. Entonces, tenemos la corteza, que contiene un gran número de células, estas células denominadas linfocitos T, también las células dendríticas y las células epiteliales y los macrófagos dispersos. En relación a las células T, denominadas inmaduras, que son las células pre-T, que van a tener una migración desde la médula ósea hasta la corteza del timo. Y ya a nivel de la corteza del timo se proliferarán y también iniciarán el proceso de maduración. Por eso, ¿no?, el detalle de decir linfocitos T, timo, ¿no? Y tenemos las células dendríticas procedentes de los monocitos, que reciben ese nombre por sus largas proyecciones ramificadas y que se asemejan a las dendritas neuronales y que también estarán en relación a un proceso de maduración. Y las células epiteliales, las cuales son especializadas, que se encuentran en la corteza, tienen una gran cantidad de prolongaciones, las cuales rodean y sirven en relación a poder diferenciar a nivel de este componente celular. Entonces, en la imagen podemos ver al timo que hemos indicado que está a nivel del arco aórtico y la cara posterior del esternón. Y si nosotros hacemos un corte a nivel de esta estructura anatómica, podemos ver que evidentemente se hallan dos regiones o dos zonas muy bien diferenciadas. Una que es central, que está aquí de coloración café, es la médula del timo, y una que es periférica, ¿no? Y vemos que esta es periférica, a la cual se denominará corteza del timo, ¿no? Y que tanto
a nivel del componente central y a nivel del componente periférico, existirá una conexión a través del tabiques intermedular o los tabiques existentes a nivel del segmento tanto de la corteza y de la médula. Los ganglios linfáticos vienen a representarse en agrupaciones distribuidas en diferentes regiones de todo nuestro organismo y que además tienen una relación muy importante para el detalle del sistema de defensa, ¿no? Y que en el componente de hacer un corte de un ganglio linfático podemos ver que tendrá esta característica particular, vale decir, un compartimiento, ¿no? Es decir, que se puede delimitar diferentes compartimientos a nivel del interior de este ganglio linfático. Y vean que a nivel de los diferentes segmentos o compartimientos que presenta el ganglio linfático, también va a tener una relación importante con los vasos sanguíneos, ¿no? Es algo muy importante para poder entender incluso la relación del componente de la conformación o de la formación de la linfa, ¿no? En alguno de estos segmentos. Luego tenemos aquí en el componente también detallado de los ganglios linfáticos que estarán en su mayor detalle relacionados a la presencia de los linfocitos, ¿no? Entonces, este detalle de componentes de células B o linfocitos B tendrán una relación en el detalle del reconocimiento de antígenos, en el reconocimiento o la respuesta a nivel inmunitaria, ¿no? Entonces vemos aquí que evidentemente estos ganglios linfáticos están distribuidos en diferentes regiones. Aquí podemos ver a nivel de la región axilar, región cervical, región inguinal, ¿no? Luego tenemos otra estructura anatómica que se denomina vaso, que tiene la forma ovoide, que mide alrededor de 12 centímetros de longitud y que además está ubicado a nivel del hipocondrio izquierdo, en una relación entre el estómago y el diafragma. Entonces podemos ver aquí esta forma de este órgano linfoide o estructura de componente importante en el sistema linfático denominado vaso. Y vean que la importancia del detalle de saber con qué estructuras anatómicas se relaciona el vaso nos hacen reconocer a nosotros impresiones. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel de la configuración externa del vaso podemos ver una impresión gástrica porque tiene una relación con el estómago, una impresión renal porque tiene una relación con el riñón izquierdo, una impresión cólica porque tiene una relación con el ángulo esplénico, flexura cólica izquierda del colon, ¿no? Entonces eso ya en el detalle como antesala para nosotros en la descripción del vaso. Y ven aquí en la imagen, ¿no? Que evidentemente nosotros podemos ver al estómago en un sentido anterior, en un sentido posterior será el riñón izquierdo, y en un componente inferior y anterior será la impresión del ángulo esplénico y la flexura cólica izquierda. Ahora, hemos indicado que una de las funciones del sistema linfático es nuestra respuesta, es la defensa ante diferentes agentes patógenos o noxas. Entonces nosotros hablamos de una inmunidad innata, es decir, inespecífica, que estará constituida por barreras externas en condiciones físico-químicas, ejemplo, por la piel, la mucosa, y que nos dan esa característica de defensa ante cualquier agente patógeno. Entonces vemos aquí en la imagen un agente patógeno que está en el medio ambiente, es decir, en un medio externo,
y que tiene que pasar sí o sí nuestra barrera innata. Tal es el caso de nuestra piel, que es nuestro primer mecanismo de defensa. Si logra este agente patógeno ingresar por X factor, un ejemplo, una lesión, una herida cortante, a nivel de la piel, el agente patógeno ingresa a nivel del segmento extracelular y del segmento extracelular se dirige a una célula para ingresar al espacio intracelular, es decir, al interior de la célula, ¿no? Y como respuesta en la presencia de este agente patógeno, nuestras células tratan de defendernos, es decir, los linfocitos o los glóbulos blancos nos defienden del agente patógeno. Y lo hacen por diferentes secuencias de mecanismos. Entre ellas estará que la célula blanca, nuestras defensas, detallan la ubicación del agente patógeno y se lo comen. Es decir, realizan una fagocitosis. Y con lo cual, ya a nivel en el interior de esta célula blanca, se puede degradar, eliminar el agente patógeno con diferentes sustancias que la misma célula produce y que tiene una relación con las células blancas, ¿no? Entre ellas podemos ver aquí una célula NK, que viene del inglés de asesina natural killer, la cual nos da este detalle de inmunidad innata, ¿no? De nuestras defensas. Y la respuesta en relación a la inmunidad innata viene a ser la activación tanto del componente de la serie celular blanca en un tiempo de 6 a 12 horas, es decir, es la primera respuesta de manera rápida. Entonces, la inmunidad innata es una respuesta rápida. Y que también hemos indicado que en esta inmunidad innata va a participar los mecanismos de defensa que tenemos. Entre ellos estarán aquellos componentes químicos y físicos que tiene una persona. Vale decir, la participación de las estructuras anatómicas denominadas epidermis, mucosas, cilios, pelos, el moco y el detalle del aparato lacrimal. Entre ellos, la epidermis es la barrera física de primera línea, nuestra piel. Las mucosas que ayudan a que el agente patógeno no pueda relacionar